Assalamu alaikum, paz para todos ustedes. Mi nombre es Saba Ahmed, soy estudiante de Derecho en la Universidad Americana. Estoy aquí para hacerle una pregunta simple. Sé que retratamos al Islam y a todos los musulmanes como malos, pero hay 1.800 millones de seguidores musulmanes del Islam. Tenemos más de 8 millones de musulmanes estadounidenses en este país y no los veo representados aquí. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos luchar una guerra ideológica con armas? ¿Cómo podemos terminar alguna vez esta guerra? La ideología yihadista de la que hablas es una ideología. ¿Cómo puedes ganar esto si no lo abordas ideológicamente? Lo que encuentro tan asombroso es que desde el comienzo de este panel, que estamos aquí sobre el ataque de Benghazi contra nuestra gente, ni una persona mencionó a los musulmanes. No estamos aquí contra el Islam, ni estamos lanzando una guerra contra los musulmanes. Estamos aquí para discutir cómo murieron 4 estadounidenses y qué está haciendo nuestro gobierno. No estábamos aquí para criticar a los musulmanes. Tú fuiste quien sacó el tema sobre la mayoría de los musulmanes, no nosotros. Y ya que lo mencionaste, permíteme elaborar con mi respuesta. Hay 1.200 millones de musulmanes en el mundo hoy. Por supuesto, no todos ellos son radicales. La mayoría de ellos son personas pacíficas. Se estima que los radicales son entre el 15 y el 25%, según todos los servicios de inteligencia del mundo. Eso deja al 75% de ellos como personas pacíficas. Pero cuando miras al 15 a 25% de la población musulmana mundial, estás viendo a 180 millones a 300 millones de personas dedicadas a la destrucción de la civilización occidental. Eso es tan grande como los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por el 15 a 25% radical? Porque son los radicales los que matan, porque son los radicales los que decapitan y masacran. Cuando miras a lo largo de la historia, cuando miras todas las lecciones de la historia, la mayoría de los alemanes eran pacíficos. Sin embargo, los nazis impulsaron la agenda. Y como resultado, 60 millones de personas murieron, casi 14 millones en campos de concentración. 6 millones eran judíos. La mayoría pacífica era irrelevante. Cuando miras a Rusia, la mayoría de los rusos también eran pacíficos. Sin embargo, los rusos pudieron matar a 20 millones de personas. La mayoría pacífica era irrelevante. Cuando miras a China, por ejemplo, la mayoría de los chinos también eran pacíficos. Sin embargo, los chinos pudieron matar a 70 millones de personas. La mayoría pacífica era irrelevante. Cuando miras a Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los japoneses también eran pacíficos. Sin embargo, Japón fue capaz de abrirse camino a través del sudeste asiático, matando a 12 millones de personas, en su mayoría con bayonetas y palas. La mayoría pacífica era irrelevante. El 11 de septiembre en los Estados Unidos teníamos 2.3 millones de musulmanes árabes viviendo en los Estados Unidos. Se necesitaron 19 secuestradores, 19 radicales para poner a América de rodillas, destruir el World Trade Center, atacar el Pentágono y matar a casi 3.000 estadounidenses ese día. La mayoría pacífica era irrelevante. Así que, a pesar de todas nuestras capacidades de razonamiento y de hablar sobre musulmanes moderados y pacíficos, me alegra que estés aquí. Pero, ¿dónde están los demás alzando la voz? Y ya que eres el único representante musulmán, así de pequeña escala terminó. y dado que eres el único representante musulmán aquí, tomaste el protagonismo en lugar de hablar sobre por qué nuestro gobierno, y supongo, ¿eres estadounidense? Eres un ciudadano estadounidense. Así que, como ciudadano estadounidense, te sentaste en esta sala y en lugar de levantarte y hacer una pregunta o preguntar algo sobre nuestros 4 estadounidenses que murieron y lo que nuestro gobierno está haciendo para corregir el problema, te quedaste ahí para hacer un punto sobre los musulmanes moderados y pacíficos. Ojalá hubieras traído a 10 contigo para cuestionar cómo podemos responsabilizar a nuestro gobierno. Es hora de que tomemos la corrección política y la tiremos a la basura donde pertenece y dejemos de decirle... interpretando de manera diferente, pero lo están interpretando de manera incorrecta porque el Corán no dice que maten a todas estas personas. En realidad lo dice. No, no lo hace. Así que ahora mismo pruébalo, léelo. Sí, señorita. De hecho, lo tengo en mi bolsillo trasero si quieres que lo lea porque tenía el presentimiento de que esto podría surgir hoy.
Así que traje algunos versículos del Corán que realmente hablan de esto. Ahora entiendo qué piensas. Hay una explicación, lo entiendo y estoy agradecido por eso. Pero hay versículos como este Sura 9:29 fibrillas, que no creen en Alá, ni en el último día, ni sostienen lo prohibido que ha sido prohibido por Alá y su mensajero, pero impuso jizya, que es sumisión sobre los infieles. Corán Asura número 5. El castigo de aquellos que hacen la guerra contra Alá y su mensajero, y se esfuerzan por sembrar corrupción en la tierra, es que sean ejecutados. Este es el versículo de ISIS que usan porque estamos causando daño en la tierra en la que creen y así puedes deshonrarlos y masacrarlos. Entiendo que explicarías estos versículos, lo entiendo, pero hay algunos versículos que las personas que son islámicas han tomado para hacer muy terribles actos malvados y me alegra que lo rechaces yo también. Pero hay versículos que son difíciles para el musulmán poder explicarlos, pero hay alguna razón por la que algunas personas han tomado esos versículos literalmente y han tratado de aplicarlos. Dijiste que con el cristianismo viene la paz. ¿Qué hay de las cruzadas entonces? Entonces, damas y caballeros, la pregunta era, y si interrumpes la respuesta, te darás cuenta de que no podrás hacer otra pregunta. La pregunta era, ¿estoy diciendo que con el cristianismo viene la paz? No, no lo estoy. Estoy diciendo que con Cristo viene la paz. Pero luego, la pregunta era, ¿qué pasa con las cruzadas? Así que permítanme responder directamente. Las cruzadas se lanzaron después de 7 siglos de constante agresión islámica. Antes de que se iniciara la primera cruzada en 1095, los musulmanes habían invadido las siguientes tierras cristianas. Habían invadido Siria cristiana, Jordania cristiana, Palestina cristiana, Egipto cristiano, Argelia cristiana, Libia cristiana, Marruecos cristiano, Portugal cristiano, España cristiana, Francia cristiana, Sicilia cristiana, Turquía cristiana, Armenia cristiana, Italia cristiana, todo antes de la primera cruzada. Las cruzadas son una respuesta legítima a la agresión islámica y la islámica violencia. No necesito escuchar lecciones sobre las cruzadas de personas que apoyan el colonialismo islámico, el imperialismo islámico, el dominio islámico y la arabización. ¿Alguna otra pregunta sobre algún aspecto de la historia cristiana, creencias cristianas, valores cristianos, tradiciones? Esta es su oportunidad. ¿Alguna pregunta? Entonces, hablaste de las cruzadas. Es la misma situación con el comercio de esclavos, porque usaron el cristianismo para convertir a los africanos y luego llevarlos en barcos a los estadounidenses. ¿Qué tenía que ver el Islam con eso? Él hizo la pregunta. ¿Qué tiene que ver el Islam con el tráfico de esclavos? Voy a abordar tu pregunta completa. Seamos claros, antes del comercio de esclavos europeo de los años 1600, 1700 y 1800, que ocurrió en África Occidental, el comercio de esclavos islámico había existido en el mundo musulmán durante siglos y siglos antes. Durante casi, damas y caballeros, durante casi 11 siglos, los musulmanes habían tomado esclavos a través de África, a través de Europa, y los habían llevado al mundo musulmán. Y durante todo el tiempo que los europeos practicaron la esclavitud, durante los 300 años completos del comercio de esclavos europeo, los musulmanes continuaron practicando su propio comercio de esclavos, continuaron secuestrando personas de Europa,
Continuaron secuestrando personas de Indonesia, personas de India, personas de Afganistán, personas de África y llevándolas a los mercados de esclavos islámicos para comerciarlos como esclavos. Hicieron esto porque Mahoma era un comerciante de esclavos que compraba y vendía esclavos. Sin embargo, los cristianos han terminado con el comercio de esclavos múltiples veces en diferentes momentos de la historia, en diferentes geografías alrededor del mundo durante los últimos 2000 años. El ejemplo más reciente fue cuando William Wilberforce y los abolicionistas convencieron al Imperio Británico utilizando argumentos cristianos para terminar con el comercio de esclavos británico. La Real Armada Británica sacrificó sangre y recursos para poner fin al comercio de esclavos en todo el mundo, incluyendo dentro del mundo islámico. Señoras y señores, ahora, fíjese en el musulmán que hizo la pregunta. Ni siquiera se molestó en escuchar la respuesta, porque así lo hacen. No están interesados en lo que tiene que decir. Todo lo que quieren hacer es intentar hacer un punto polémico y luego no les interesa nada de lo que diga después, porque no les gusta la verdad. ¿Por qué los cristianos intentaron abolir el comercio de esclavos? Porque nuestro ejemplo es Jesucristo. Y Jesucristo, en una época cuando la esclavitud era normal, nunca tuvo un esclavo, nunca compró un esclavo y nunca vendió un esclavo. Por el contrario, dijo, he venido a liberar a los cautivos. Y por eso los cristianos, inspirados por las palabras de Jesús, incluso hoy en día van al mundo islámico en África, donde todavía se venden esclavos negros. Todos ustedes, musulmanes negros que intentan darnos lecciones sobre el comercio de esclavos, ¿por qué guardan silencio sobre los africanos que se venden como esclavos en África? Y son los cristianos, como Christian Solidarity Worldwide, quienes entran al mundo islámico para comprar a niños negros y liberarlos de sus amos musulmanes. Iman Abbas logró escapar de las garras de los yihadistas del grupo Estado Islámico. La habían convertido en esclava sexual. Acaba de cumplir la mayoría de edad y vive en el campo de Sharia, en el norte de Irak, donde sobrevive junto a otros miles de desplazados. Quiero que todas las yazidíes cuenten su historia, porque la comunidad internacional debe saber sobre el genocidio y tragedia que pasamos y que los yazidíes hemos vivido. La joven procedente de la torturada minoría yazidí se ha convertido en símbolo de las atrocidades del grupo Estado Islámico. Acaba de regresar de India, donde recibió el prestigioso premio Madre Teresa, en nombre de la Dirección de Rescate de los Yazidíes. La institución fue creada en el Kurdistán iraquí tras el horror sufrido en 2014, cuando los yihadistas impusieron su ley en la zona, matando a hombres, transformando a los jóvenes en niños soldados y a miles de mujeres en esclavas sexuales. La organización ya ha salvado a unas 5.000 yazidíes que estaban en manos del grupo Estado Islámico. Mujeres musulmanas que fueron forzadas a casarse con hombres del grupo Estado Islámico. Son víctimas como nosotras, porque fueron forzadas también. Sus hijos tienen el derecho a una vida normal. Iman tenía 13 años cuando fue secuestrada junto a su familia. Ella fue separada y vendida 3 veces en los mercados de esclavos del grupo Estado Islámico.
Su último propietario, un médico iraquí de 40 años, le dijo que si aprendía de memoria 101 páginas del Corán, la liberaría. Tras lograr el reto, el hombre firmó ante uno de los muy severos tribunales del Grupo Estado Islámico en Mosul que la joven era ahora una mujer musulmana y libre. Algunos convertidos al Islam viven con familias musulmanas porque tienen vergüenza de regresar a sus hogares. Iman Abbas busca persuadir a las yazidíes a que regresen a casa. La joven estudia el bachillerato, aprende inglés y espera ser abogada para defender los derechos humanos de su comunidad, marginada por la sociedad iraquí que la considera herética. El celular de un militante del Estado Islámico que cayó en manos de combatientes kurdos reveló este video sobre la venta de esclavas sexuales por parte del grupo extremista. En el video varios sujetos ríen y hacen bromas sobre la venta e intercambio de mujeres por armas. Este es el primer registro audiovisual sobre la venta de mujeres yazidíes, una minoría kurda no musulmana asentada en el norte de Irak, y que el grupo yihadista llama adoradores del diablo. Muchísima gente me pregunta si está permitido la esclavitud en el Islam. Claro que sí, el Islam permite la esclavitud. Aparte existen 29 versículos en el Corán. No vamos a leer todos, vamos a leer algunos. Habla de la esclavitud. Además, estos son costumbres preislámicos y cuando vino el Islam, pues se permitió, siguió esta costumbre o esta traducción de la esclavitud en el Islam. Eso es lo que vamos a mostrar a lo largo de esta charla o esta demostración. En la época preislámica la vida era muy dura, solamente los hombres más fuertes y más resistentes que podían vivir en el clima de la península arábica en aquel tiempo. Las tribus, había la costumbre que las tribus más fuertes pues atacaban o conquistaban las tribus más débiles, mataban a los hombres y llevaban las mujeres y los niños como esclavos para la tribu más fuerte. Por eso, en la época preislámica, había la costumbre de enterrar las niñas o las mujeres recién nacidas, las hembras recién nacidas, enterrarlas vivas. ¿Por qué? Porque era una vergüenza para las tribus tener una niña, porque claro, si crece esta niña y luego hay una conquista, se convierte a una esclava para las tribus que los conquistan. Y esta era la costumbre que se llamaba el kar wal far, es conquistar, matar, llevar los niños y retirarse. Se llamaba en la antigüedad o en la época preislámica, se llamaba el kar wal far. También hay un versículo muy conocido en el Islam, la Sura 4, el versículo 92. Un creyente no puede matar a otro creyente, a menos que sea por error, por accidente. Y quien mate a un creyente por error debería manumitir a un esclavo creyente y pagar el precio de sangre a la familia de la víctima. Por eso, si por accidente, por ejemplo, ha matado a un hombre, pues tiene que dar un esclavo. Si a una mujer, una esclava. Por eso, la esclavitud entonces está permitido. Pero según las explicaciones, tanto en la Sunna como en el Tafsir, lo interpretan de esta forma. Nosotros también, en mi país, nosotros también hemos vivido estos hechos. La esclavitud está permitida en el Islam y Muhammad mismo tenía esclavos. Porque, si os recordáis también en otras charlas,
Dije también en la época preislámica había la costumbre de que los hombres se casaban con las cantidades de mujeres que querían. Y luego cuando se casaban con ellas, pues le repudiaban, le dejaban en la calle sin ninguna compensación económica. Y las mujeres se convertían o prostitutas o esclavas. Cuando vino el Islam, Muhammad normalizó este tipo de matrimonio y puso 4, el máximo número que puede un hombre musulmán a casarse, con 4 mujeres. Pero claro, cuando el que hizo la trampa hace hace la ley, hace la trampa. 4 a la vez, pero se puede casarse con la quinta, se divorcia con una y se casa con otra y ya son 4. Pero con 4 y sus esclavas, según el versículo 4, la sura 4, el versículo 3, y dice textualmente: casaos con las mujeres que os gusten, 2, 3 o 4, pero si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola o con vuestras esclavas. Por lo tanto, la esclavitud, las esclavas todo lo que quieras, pero mujeres creyentes solo 4. Por eso yo muchas veces cuando hablo aquí sobre el matrimonio mixto, un musulmán creyente cuando se casa con una mujer occidental, europea, para él es una esclava, porque no es de su religión. Su mujer de verdad es de su país y de su religión. Pero él, con él mismo, estas mujeres son esclavas. Son matrimonios de placer, no su mujer. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Lo curioso es que Muhammad mismo no aplicó esta ley de las 4 mujeres, porque él oficialmente se casó con 10 mujeres y tuvo 2 concubinas, esclavas. María la copta y Rayhana, y él se presume de ello. Además, Muhammad también tenía un esclavo, se llamaba Zayd. El Corán mismo habla de Zayd. Él tuvo este esclavo, desde que se casó con Khadija, él tuvo este esclavo. Todos los califas del Islam tuvieron esclavas y esclavos, también para servir en su casa. El mismo Omar, en Sahih al-Bukhari, se presumía de tener casi 100 esclavos. Otomán, el tercer califa ortodoxo después de Muhammad, tenía casi 130 esclavos y esclavas. Por eso la esclavitud no es una cosa nueva en el Islam. Es desde siempre tenían esclavitud. En la época del imperio de Umayya, los musulmanes también, o los califas tenían y presumían de sus esclavos. Cuando el Islam llegó a África, conquistó el norte de África en el siglo VIII, el comienzo del siglo VIII, dicen los historiadores que Musa bin Nasir, que era el general que dirigía las tropas, llevó casi 300.000 esclavos y mandó 50 esclavas vírgenes a los califas de Umayya como una compensa de esta conquista. Cuando llegaron a España, también se habla, los libros antiguos, se habla que los musulmanes violaron y llevaron casi 100.000 esclavas en Egipto. El Corán habla en muchos versículos. Hay un versículo muy claro, la sura 2, el versículo 221. Habla de esclavitud también. Y habla textualmente y dice: no os casáis con mujeres asociadoras, judías y cristianas, hasta que creen,
una esclava creyente es mejor que una asociadora, aunque os gusta más. Esto es lo que dice el Islam. No solamente eso, ¿por qué el Islam permite la esclavitud sobre todo a las mujeres? Porque en el versículo más adelante, 2 versículos más adelante de la misma sura, la sura 2, el versículo 223 dice: vuestras mujeres son campo labrado para vosotros. Por lo tanto, las mujeres para los hombres son campo labrado. Pueden hacer todo lo que quieran con ellas, hasta convertirlas a esclavas. Hemos oído del imperio abbasí, un califa, el califa Harun al-Rashid, que era un califa abbasí, se presumía de tener casi 1000 esclavas. Se acostaba todos los días con una de sus esclavas. Hasta el Imperio Otomano, hasta el último califa otomano, Abdelhamid II, que murió en el año 1887, tenía esclavas. Y andaban, se presumía, hay fotos. Entonces, yo voy casi todos los años a Turquía y hay muchísimas fotos, dibujos, están en Topkapi, en el museo, muestran las esclavas como andan en los palacios del califa con el pecho al aire. Y así se trataban con las esclavas. Por eso la esclavitud existe hasta hoy día en el Islam. Y la muestra de ello, cuando vino Daesh, llevó muchas esclavas cristianas. De mi pueblo mismo, Tal-Lashkar, llevaron casi 12 mujeres esclavas. Hasta hoy día hay 4, no sabemos dónde están, y las 8 están tocadas. No pueden ni hablar por las cantidades de violaciones que han sufrido a manos de los yihadistas del Estado Islámico, aplicando la ley islámica. Y no solamente eso, también hablamos de la esclavitud en Nigeria. En Nigeria, ¿os recordáis todos el año 2016 cuando llevaron tantas niñas como esclavas sexuales para los yihadistas del grupo radical islámico Boko Haram? Hasta hoy día hay muchas de ellas, de estas niñas, no saben dónde están, y otras volvieron embarazadas y con hijos en brazo. Por lo tanto, la esclavitud existe hasta hoy día en el Islam. Y la misma pregunta: ¿dónde está el feminismo y los grupos de los derechos humanos, de los derechos de la mujer y la igualdad de la mujer? Atención a esto. Dice aquí dice India, ¿verdad que sí? Y aquí dice Pakistán, ¿verdad que sí? Bueno, todo esto, Pakistán pertenecía a la India. Pakistán pertenecía a la India. Esta frontera no existía. Pero en la época de Gandhi, aquí se vinieron a vivir muchos musulmanes, ¿ok? Trajeron su religión, su comida, su idioma, su habla, su vestimenta, su dios Alá y Mahoma. Y cuando hay muchas personas, que ellos ven que ya hay muchas personas que son musulmanes, ellos los reúnen para que empiecen a pelear el territorio, porque no se la llevan bien con los cristianos ni con las costumbres indias. Entonces llegaron y los separaron, dividieron a India en 2. O sea, India perdió este territorio, lo perdió porque esto pertenecía a la India, lo perdió por religión. Entonces aquí reunieron a todos los musulmanes y para acá reunieron todas las personas de la India. Y la India perdió este pedazo por religión. Ellos hacen eso. Lo mismo va a pasar con España. Ya esto pasó en la historia. En la época, este señor fue que apareció eso, en la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la India perdió ese terreno. Lo mismo le va a pasar a España. Aquí, ¿qué dice España? Este es el pedazo de España. Aquí está Portugal, aquí está Barcelona, Lisboa, Sevilla. Esto es Portugal, ok. Portugal, y esto es España. Aquí van a llegar los musulmanes, los árabes, con su religión, el Islam, y van a convertir la gran población aquí, la van a convertir
a musulmanes. Después que haya muchos musulmanes en España, que todos hablen ese idioma árabe, su comida, su vestimenta, que es el quillá, las mujeres todas vestidas con el trapo en la cabeza, con el idioma, la religión, cuando ya queden pocos españoles, los musulmanes van a pedir le cambien el nombre a España. Y como no van a poder cambiar el nombre a España, van a dividir a España en dos partes. La van a dividir en dos partes. Van a dividirla en dos partes. Una parte para los musulmanes y la otra es parte para los españoles. Y así España va a perder territorio, ¿ok? Lo mismo que pasó en Pakistán con la India. Esto es lo que hacen ellos. Ellos invaden territorios sin usar armas, a través de la población y la religión, de cambiar un país, porque ellos llegan a un país, cambian el habla, el idioma, la comida, la vestimenta, la cultura, la religión, el Dios, todo lo cambian, y luego, que ya son muchos, piden cambiar el Estado, porque entran en conflicto. Como empiezan a pelearse con los españoles porque son católicos, porque son cristianos, y empieza a haber guerras aquí en España, llega un momento en que la ONU los va a dividir, y un lado para los musulmanes y otro lado para los españoles, y así España va a perder territorio, y así le va a pasar a muchos países del mundo si no se ponen las... Se están haciendo alianzas para unificar las religiones del mundo, pero la que va a predominar por encima de todos es exactamente el Islam. Y en el libro de Apocalipsis encontramos que no podrá comprar ni vender a ninguno de los que tengan la marca, de los que no tengan la marca de la bestia. Y este número está relacionado directamente con el nombre de Alá, aquel Dios que profesan dentro del Islam, que muchos de ellos dicen que es el mismo Dios, que cuando se habla de Alá se está hablando del Dios universal, pero que este Dios de ellos pues desvaría mucho con lo que es el verdadero Elohim, el Dios de los hebreos, el cual no comparte su gloria con nadie. Así que lo que estamos viendo entonces es un escenario en el que está caminando el mundo directamente a ser conquistados por este grupo religioso de una manera muy directa o indirectamente también. Podemos ver que no necesariamente se toma por las armas, sino más bien por la ocupación. Hoy España está invadida, también países de Europa, ciudades enteras invadidas por este grupo que toma posesión, toma lugar, amedrentan a los ciudadanos originales de estos territorios y se toman medidas extremas. ¿Te estás preparando para esto? ¿Cómo podemos manejarlo nosotros? Pues manteniéndonos firmes en nuestra fe, en nuestra convicción y por supuesto no doblegándonos ante nadie. Dice la palabra que cualquiera que venga con una religión, con un mensaje diferente a lo que ya fue dicho por el Eterno, pues no debemos recibirlo, incluso si es un ángel del cielo. Mucha atención y mucho cuidado en cómo se están desarrollando los eventos. Los seguiremos analizando desde acá. Si eres nuevo, suscríbete, que seguiremos informando por Redes Proféticas.